Estimados hermanos, hoy voy a hablarles sobre José el Soñador. A José el Soñador se le conoce porque salvó a Egipto y podría decirse que a todo el mundo de una terrible hambre. Para entrar en contexto tenemos que saber que su padre era Israel y que junto con sus hermanos eran las 12 tribus de Israel. Él nació en Mesopotamia y hablaba el idioma acadio, ya que este era uno de los idiomas que sobresalía en esa parte de Mesopotamia. Los 3 puntos que voy a estar tratando son José como hijo en Canaán, José como esclavo en Egipto y José como príncipe en Egipto. José como hijo en Canaán. En José como hijo en Canaán podemos ver que José fue odiado en su misma casa, y ya que José informara a su padre de la mala fama de sus hermanos, eso no ayudaba a que lo dejaran de odiar. Otra cosa que hizo que lo odiaran más era el favoritismo de Israel hacia José, ya que era su hijo favorito. Otra cosa que podemos notar es que los sueños que él contaba no eran del agrado de sus hermanos, por eso también le apodaron el soñador. Más tarde podemos ver en Génesis 37, 12 al 36, que Israel mandó a José con sus hermanos a Siquem, pero al llegar a Siquem no vio a sus hermanos y pues un señor que estaba ahí le dijo que se habían ido a Dotán. Antes de llegar a Dotán, sus hermanos completearon para matarlo, pero primeramente fue salvado por Rubén. Este tenía la intención de librarlo más tarde. Esto está en Génesis 37, 21 al 22. Luego fue salvo de la muerte por su hermano Judá, ya que propuso la esclavitud en lugar de la muerte. Eventualmente fue vendido a José por 30 piezas de plata y posteriormente en Egipto, donde lo vendieron a Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. Y aquí podríamos incluir el versículo de Romanos 8:28, que dice que todas las cosas nos ayudan a bien. En este versículo de Romanos, mucha gente lo malinterpreta, ya que piensa que no va a sufrir en esta vida. Pero eso no es lo que quiere entender. No implica que dejaremos de padecer problemas, situaciones adversas en esta vida, sino más tarde también en Juan 16:33 dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Estas son palabras de Jesús diciéndoselas a sus discípulos. Puede ser que los discípulos hayan tenido miedo. También en Génesis 9 se nos dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, así que es imposible que no tengamos tribulaciones difíciles. La Biblia nos declara que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Aquellos a que aman a Dios y sirven a Dios en todos estos padecimientos. También está Romanos 8:18, que dice: las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Con esto se nos da a entender que tendremos aflicciones, pero al mismo tiempo, dentro de esas aflicciones, debemos estar glorificando a Dios. Y más adelante, dentro de ese mismo capítulo, se nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien, pero Dios siempre cumplirá sus propósitos en cada uno de nosotros. Más tarde, regresando con José, podemos ver que José permaneció fiel a su padre, y al ser fiel a su padre, él estuvo dispuesto a obedecer todos los deseos de su padre. Esto está en Génesis 37:13. Y se podría pensar que el maltrato que recibió José de sus hermanos y de su separación de su familia pudo haber cambiado el corazón humilde de José, pero no. El carácter de José siguió brillando aún estando como esclavo en Egipto. Y así es como pasamos al segundo punto, llamado José como esclavo en Egipto. José como esclavo en Egipto, podemos ver que José fue bendecido de parte de Potifar y de Dios, ya que a pesar de ser joven, demostró que era trabajador y digno de confianza. Y consiguió el favor de Dios
ya que le daba gracias a Dios en todo lo que hacía. El agradecimiento también podemos ver que era una parte esencial de José, y es lo que espera Dios también de nosotros, porque podemos tomar el ejemplo de los leprosos. Cuando Jesús sanó a 10 leprosos, solamente regresó uno a darle las gracias. Y podemos como preguntó Jesús, ¿dónde están los otros 9? Esta pregunta es muy buena, ya que Jesús tenía la expectativa de que regresaran los demás a darles el reconocimiento y las gracias, y porque es lo que Dios espera de nosotros. También el agradecimiento nos empuja a servirle. Cuando José le dijo al pueblo, y mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Estos respondieron, nunca acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque ellos tenían una razón que les provocaba a servirle, esto es, el agradecimiento a Dios. Regresando con José, podemos ver que fue tentado por la esposa de Potifar, en Génesis 39, 6 al 20. Pero José resistió por fidelidad a Dios y a Potifar. José fue falsamente acusado, luego olvidado por el hombre. Muchos podrían preguntarse, ¿por qué molestarse en ser justo? Pero José mantuvo su integridad y no fue olvidado por Dios. De la misma manera en que José encontró el favor ante los ojos de Potifar y ante el guardián de la prisión, también gozó del gozo del faraón. Y aquí podemos ver que José, al estar en la prisión, fue supervisor de la prisión porque se ganó la confianza del guardia de la prisión. Aquí podemos ver que José fue bendecido y favorecido por el guardián de la prisión y es colocado a cargo de los demás presos con toda confianza. José fue prosperado por Dios en su nuevo papel de la cárcel, ya que Dios estaba con él. Puede ser que su gran conexión de Dios con José fuera lo que ayudó a descifrar los sueños, ya que José interpreta los sueños del panadero y del mayordomo. José también reconoce a Dios ante todo esto, de que Él es el que da la inteligencia para poder descifrar los sueños. También podemos ver que más tarde, al tiempo que se cumple la promesa, salen los encarcelados, y podemos ver que el panadero se acuerda de José y le dice que José puede interpretar su sueño. Y al salir de la cárcel, José interpreta el sueño de Faraón y vuelve a reconocer que Dios es el que da toda la respuesta ante esas situaciones. También podemos ver que José ofreció consejo y sabiduría para este tipo de ocasiones, ya que Dios se le había proveído para decirle a Potifar qué es lo que debía de hacer. También aquí es como pasamos al tercer punto, José como hijo en Egipto, José como príncipe en Egipto. A la edad de 30 años salió de la cárcel. Su sabiduría fue manifestada en la administración que le dio Faraón. José demostró previsión durante los años de abundancia y astucia durante los años de sequía. José siguió cuidando su corazón para poder agradar a Dios. Seguido de eso es cuando empieza la hambruna. Todos los países van a Egipto para conseguir comida. Y sus hermanos, al saber que hay comida en Egipto, fueron. Al llegar a Egipto, sus hermanos, José vio la oportunidad de poder vengarse sin que lo supieran. Pero al tener la conexión especial con Dios, Dios guardó su corazón y lo ayudó a perdonarlos. Y aquí podemos tomar el pasaje de 1 de Timoteo 4:2, que nadie tome en poco tu juventud, ya que habían tomado en poco a José desde que era joven, y eso pues no le ayudaba, ya que son muchos los que dicen que los jóvenes son el futuro del país, e incluso se ha llegado a decir que son el presente, debido a que ese futuro ha llegado, pero muchas veces tienen en poco esa juventud. Lo mismo se dice de los jóvenes de la obra de Dios.
La juventud es el futuro de la Iglesia, pero en ocasiones la juventud es tomada en poco, tanto en la sociedad como dentro de la Iglesia o dentro del cuerpo de Cristo. Sin embargo, la Escritura dice que nadie tenga en poco tu juventud. Nos podríamos ir a Primera de Samuel, cuando nadie tomó en cuenta a David, ya que Isaí había ido a buscar al siguiente rey, pero nadie preguntó por David hasta que Isaí preguntó si no tenía otro hijo. El joven José también fue menospreciado, fue burla en su misma casa y sus hermanos lo apodaban el soñador, puesto que no lo querían. José creyó que a pesar de todas las cosas negativas que le habían acontecido, Dios tenía un plan y por eso todo lo encaminó hacia bien. Esto está en Génesis 50:20. José creyó que Dios cumpliría las promesas que le había hecho a su pueblo. Y en conclusión, podemos saber que la vida y la historia de José, podemos ver que la vida y la historia de José es una vida que reflejó a Dios en todos sus actos y es un personaje de gran valor. También podemos ver que José centró la fe y la confianza en Dios. José fue un joven dedicado a servir a Dios y al hombre con honor y seriedad. También estuvo dispuesto a perdonar a los errores cometidos por otros. Y José no fue disuadido por el odio, traición y olvido. José fue capaz de ver todo el panorama de las maravillas de Dios en los asuntos de los hombres. Y la enseñanza de este relato de la vida de José es que a pesar de que estuvo lejos de su familia, siempre estuvo confiando en Dios y Dios lo guardó e hizo que prosperara en todo lo que hacía, porque sabía que tenía su favor. Esto hasta la misma Biblia nos lo dice en Génesis 39:3. Otra de las cosas que podemos tomar en cuenta es que él pudo perdonar a la familia sin guardar rencores ni nada. Esto está en Génesis 42:7, porque hasta arregló para que pudieran vivir con él. También se aprende que hay que dar gloria a Dios en todo momento, ya que José se la dio sin importar si él quedaba como menor, si se hacía menor. Obviamente la misma Biblia nos dice, el que se sienta menor de todos, ese será el mayor. El noble carácter de José puede ser útil en todas las épocas de nuestra vida, ya que de joven demostró una destreza al soportar la tentación ante la esposa de Potifar y no fue ayudado por sus amigos o familiares. También como individuo maduro, encargado de importantes responsabilidades y se hizo a cargo, aunque lo echaron a la cárcel, pudo ponerse en un modo que no quisiera ayudar. Y también como persona de edad avanzada, sabiendo que la muerte es inminente. Que el carácter de José nos sirva para inspirarnos a desarrollar nuestro carácter también. Que de alguna manera nosotros también podamos ser un ejemplo de creyentes en palabra, en espíritu, en amor, en fe y en pureza. Esto está en 1 Timoteo 4:12. Gracias.